Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa, como dijimos en el comienzo, una fecha especial para todos los argentinos, y a veces se habla de la Guerra de Malvinas y se habla de los combatientes, de los excombatientes, pero muy pocas veces, por lo menos yo, he escuchado de las mujeres que han ido a la guerra. Sí, y esa es la idea hoy del programa, de rescatar la historia y la participación de las mujeres en esta guerra que nos llevó el 2 de abril de 1982, ¿no? Y vamos a recordar y vamos a rescatar sus historias con dos de las protagonistas. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Y señores, qué bien nos hace todo esto. Qué día que puede ser tremendamente fructífero para el país que soñamos. Que esa sangre que quedó en las Malvinas nos ayude de ahora en más a construir la Argentina soñada. La sangre que quedó en Malvinas ayudó a construir la Argentina, aunque no la soñada por quienes llevaron al país a la guerra. Ayudó, en cambio, a salir de una pesadilla, porque el fracaso de la aventura militar en las islas fue el principio del fin de la dictadura cívico-militar que estaba en el gobierno desde 1976. En esa guerra, que duró 2 meses y 12 días, murieron 649 argentinos. En esa guerra, aunque pocos lo saben, también participaron mujeres. Más de 20, entre comisarios de a bordo, enfermeras, instrumentistas quirúrgicas, radiooperadoras de barcos mercantes y cadetas que participaron en operaciones de inteligencia o como parte del grupo embarcado de profesionales de la salud. Son las chicas de guerra, que recién hace 2 años fueron reconocidas por el Estado, pero aún siguen siendo parte de una historia que no termina de ser contada. Una historia que hoy queremos rescatar, a modo de homenaje a todos los que se jugaron y dieron la vida por la Argentina 33 años atrás. Recordar también que van 182 años de la ocupación británica, ¿no? Y reiteramos desde ya el reclamo de soberanía por parte de Argentina sobre las islas del Atlántico Sur, ¿no? Y estamos ahora, como decíamos, con 2 de las mujeres de ese pequeño grupo que fueron reclutadas en aquellos años duros, oscuros de la Argentina para sumarse a la guerra, ¿no? Esa guerra sin sentido. Y estamos entonces con Estela Maris Morales y con Alicia Reynoso. Muchas gracias a las dos por venir. Ustedes eran muy jovencitas y eran enfermeras en esos momentos, ¿no? Sí, enfermeras de la Fuerza Aérea, y estábamos destinadas en un principio a las Islas Malvinas, a Puerto Argentino, pero después por una contraorden que nos quedamos en Comodoro Rivadavia. O sea, ¿y cómo fue la convocatoria? ¿Cómo les llegó? ¿Qué estaban haciendo en sus vidas en aquel año, no? Bueno, nosotros éramos una prueba piloto. En los años 80 ingresaba por primera vez la mujer con estado militar. La Fuerza Aérea incorporó a las primeras 21 mujeres enfermeras de la vida civil, las incorporó como personal militar. Y bueno, todas éramos jóvenes, yo de Entre Ríos, en busca de un mejor futuro. Me presenté, rendí un examen y fuimos incorporadas, siendo las primeras mujeres, como dije anteriormente, con estado militar. Sí, En el 82 nos sorprende, como a todos los argentinos, el tema de Malvinas, y realmente ninguna dudó en ir a lo que nos habíamos preparado como profesionales a cumplir con nuestra función de enfermeras, y como personal militar a defender la patria como habíamos jurado el día que ¿Pero terminamos. era una obligación o ustedes podían ser voluntarias? No, algunas fueron voluntarias y otras fueron ordenadas. ¿Las que ya tenían un cargo eran ordenadas? ¿O? No, todas teníamos el mismo cargo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nos íbamos a una guerra, no todas por ahí tenían... primero que no sabíamos, y no todas teníamos esa, bueno, sí,
sí, voy a una guerra, porque la verdad que nos habíamos preparado y jugábamos a que éramos soldados por ahí en las misiones que nos hacían de instrucción, pero realmente no nos estábamos dando cuenta que íbamos a una verdadera guerra. Muchas de ellas no querían, no podían, y realmente llevar a una persona a la cual en su momento puede llegar a paralizarse ante el dolor. Bueno, convocamos yo era la jefa de enfermería, entonces ¿Tenías 23 años? 23. Convocamos a las 5 primeras, que es esa foto emblemática que anda dando vuelta por allí, y bueno, salimos con destinos a las islas. Cuando llegamos a Comodoro nos informan de que estaba la decisión de que nos quedemos allí. Y yo siempre digo que doy gracias que se quedó el hospital allí, porque este hospital lo usó después la Fuerza Aérea para otras misiones mucho más también importantes como esta, como en Mozambique, Kosovo y hoy día en Haití, que tuve la oportunidad de ir 2 veces como cascos azules. ¿Y qué recuerdan de esos días? Del primer día nosotros llegamos, o sea, nos recibieron, nos mandaron la convocatoria que nosotros trabajamos en el Hospital Aeronáutico Central, y estábamos anotadas en una lista que era la lista donde directamente se convocaba para tal día a presentarse en el hospital, y luego nos dirigíamos a Palomar, de ahí partía el avión. En el avión donde viajábamos con todo personal, soldados y personal militar, no solo de Fuerza Aérea, sino de las diferentes fuerzas. La verdad, yo lo sentí con mucha emoción, ¿no? ¿Y cómo fue el trato en esos días? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Comodoro Rivadavia? Nosotros tuvimos desde el día 5 o 6, que fue cuando llegamos, hasta mi última compañera, que es Gisela Basler, que se quedó hasta desarmar el hospital el 24, aproximadamente entre el 20 y el 24 de junio. Se han contado cosas tremendas, por supuesto, lo que se ve en una guerra. ¿Qué pasaba ahí en Comodoro Rivadavia en relación a ustedes en su condición de mujeres y en relación a los heridos que llegaban de las islas, ¿no? Nosotros realmente éramos 5 entre miles, por lo tanto teníamos un montón de periodistas a nuestro alrededor, y la orden era que no podíamos hablar. Esa fue la primera orden que nos dieron, ni con la prensa ni con nadie. O sea que nosotros nos abocábamos a recibir a los soldados que llegaban, a los heridos que llegaban a la madrugada. Como todos saben, los aviones salían a la madrugada para evitar por ahí que sean captados por los radares. Los heridos llegaban a un hangar que lo habíamos incorporado como showroom, y allí se hacía el triage. Sí. Claro. Veíamos la gente de Marina, se llevaba su gente, heridos, ¿no? Ejército se llevaba su gente, y nosotros, que éramos Fuerza Aérea, internábamos en nuestro hospital. Pero ¿qué pasaba? Teníamos que evacuarlo enseguida, porque posiblemente o nunca sabíamos cuándo llegaba el otro avión con más heridos. Realmente, como dijo ella, todos me preguntan, ¿qué recordás de los heridos? Y nosotros como enfermeras, los heridos los vamos a recordar siempre, pero lo que más nos va a llamar la atención y vamos a recordar hasta que no estemos en este mundo, es cómo los chicos llegaban, en algunos mal alimentados, pero por sobre todas las cosas con frío, mal alimentado, pero ellos querían estar con su mamá, llamaban a su mamá. O sea que ahí, al ser ustedes mujeres, ahí nosotros nos veían como su madre, sus hermanas, nosotros los recibíamos, le dábamos un plato caliente, una cama caliente, le sacábamos la ropa mojada, le poníamos un camisón, y el año pasado me encuentro con un soldado a través de estas fantásticas redes sociales y me dice, señora, yo tengo el camisón que usted me puso. Se me pone la piel de gallina cuando lo cuento, en Rosario. Entonces, esas cosas que nosotros vivimos, creo que nunca pensamos que la íbamos a vivir, porque estábamos preparadas para atender heridas, no heridas del alma como se nos presentó. Y a nosotras, ¿quién nos cuidaba? Y aparte heridas de guerra, porque a mí me parece que la enfermería es una de las profesiones, de las mejores profesiones que hay. Pero digo, me parece que una enfermera en guerra debe ser, como vos decís, la madre, la hermana, la amiga, todo, esa contención. Lo primero que nos decían, ustedes que pueden hablar por teléfono,
teléfono, llamen a mi casa y avisen que estoy vivo. Y así lo hacíamos, porque nos íbamos por ahí, cuando nos dejaban salir, íbamos a las casas de los alrededores y llamábamos por teléfono, señora, usted fulana de tal, está su hijo vivo, búsquelo en el hospital tanto. Era algo improvisado, también recibimos varios retos por eso, porque no se podía hacer. E inclusive también que a mí familiares, yo soy de Villa María, Córdoba, y familiares de soldados que me llamaban para preguntarme si los había visto, si habían pasado por el hospital. Hubo en este último tiempo, salieron a la luz muchas denuncias de la situación que pasaron los soldados en las islas, ¿no? Esta cuestión de los estaqueamientos de sus propios superiores, estamos hablando. Ese maltrato institucional, ¿no? Esa violencia institucional, ¿ustedes la vivieron ahí en Comodoro? Nosotros no recibimos esos soldados que dicen ser, que dijeron o que dicen ser que los maltrataron, que denunciaron. Lo que yo sí digo es que venían con frío, con mucho frío, con los pies de trinchera porque estaban mucho tiempo expuestos a la humedad y no podían cambiarse las medias. Por eso cuando yo veía que tejían y digo, no, la lana no, manden cosas de algodón porque no tienen tiempo de estar lavando. Fueron en condiciones en las cuales no eran para ir a una guerra. Y nosotros mucha improvisación hubo de parte de las estaban Fuerzas vestidos Armadas, con uniformes de zona tropical, los del norte, y estábamos trabajando, estábamos en un lugar donde hacía mucho más frío, o sea que desde la logística también fue improvisado. Y nosotros, como mujeres allí, la Fuerza Aérea nos cuidó bastante, pero bueno, la Fuerza Aérea es una parte. Y hemos recibido, si no existían las oficinas de género, ni nada que nos protegiera, y realmente 5 mujeres en un lugar donde había millones de hombres, todos muy excitados por el momento que estaban viviendo, y sí, nos cuidábamos mucho porque por ahí la violencia verbal era demasiada. Lo que y uno nosotros podría también describir hoy como un acoso, tal vez. Y sí. Hostigamiento. Sí, pero más que nada porque ¿qué hacen acá? Vayan a lavar los platos, vuélvanse a su casa, no las necesitamos. O sea, el clásico... Ninguneo. Terminada la guerra, nosotros sufrimos la desmalvinización más que nadie porque a nosotros las mujeres nos olvidaron. Todas las fuerzas fueron olvidando a las mujeres. Por un problema de salud que tuve yo, pude hacer una terapia en la Asociación del Psicoanálisis acá en Buenos Aires y logran sacarme todo esto. Abrí la cajita, empecé a leer las cartas, empecé a mostrar esto y otra vez el hostigamiento. Vos no existís, vos no vivís, ustedes son mentirosas, me sacaron de un desfile de veteranos de guerra un 2 de abril, me sacaron del brazo diciéndome que yo no era. Yo estoy condecorada por el Congreso de la Nación, ¿sí? No cobro, pero no significa que no sea veterana, porque una pensión no hace un veterano. El veterano es una cuestión de honor. Y las mujeres ahí estuvimos. ¿Y por qué creen que hubo esta invisibilidad a este grupo tan pequeño, que además son 20 y pico, creo que fueron las reclutadas? 13. Yo hablo por Fuerza Aérea. Pero en total, por lo que estuve leyendo en archivo, hay 20 y pico son, ¿no? Ahí están las enfermeras. Había radiooperadoras, había instrumentistas quirúrgicas, ¿no? Habían distintas funciones y en cada una de las fuerzas también reclutadas. Se han tejido tantas mentiras que nosotros siempre nos abocamos a hablar de lo que nosotros vimos. Las que ustedes fueron de la Fuerza Aérea, fueron 13. Fuimos 13 y lo que vimos las 5 nosotros. primeras, el primer grupo y posteriormente fueron otras 6. Pero... Y ahora hace muy poquito, ¿no? En el año 2012 que fueron convocadas y las invitaron por primera vez a desfilar. El año pasado. El año pasado. El año pasado nos invitan por primera vez desde el organismo, desde la Fuerza, a desfilar por primera vez como veteranas de guerra, en Palomar el 1 de mayo. Para nosotros era una emoción vernos después de tantos años. Fue el reencuentro. Fue el reencuentro. Entre ustedes entre nosotras, sí. No se vieron nunca, desde que se cortó desde que terminó la guerra, no se vieron nunca más. Nunca más. Bueno, por un lado es entendible, ¿no? Sí, había que cerrar heridas. Había que cerrar heridas, pero yo siempre digo que
todos los dolores y todas las heridas se curan cuando uno lo empieza a hablar. Claro. Porque mi terapeuta siempre me decía, vos tenés que hablar, porque esta es la forma de curarse. Claro. Porque también me dicen, ¿por qué hablaron tan tarde? Y porque, bueno, tenía que ser... Pero muchas Cada veces uno pasa. hace los duelos como puede. Claro, los duelos se elaboran cuando se Claro. sabe la verdad. Yo, por otro problema que tuve, empecé a contar mi verdad y empecé a elaborar este duelo. ¿Y en tu ¿Duelo qué? caso? Y en mi caso, recién el año pasado, que me llama, o sea, yo encontré, escribía durante los días, tengo un diario, y nunca, estaba encerrado, guardado en una caja, También. que no lo pude abrir nunca. Y el año pasado me llamó por teléfono Ana Macito Sí, que iba y a- Alicia, las dos, para entregarme esta medalla y para reclamar la otra medalla que no la tengo, que no se perdió, y los diplomas. Y ahí comenzamos, ella me contó que ya había comenzado su lucha por el reconocimiento, para que nos conozca la sociedad, porque la verdad no somos reconocidas por la sociedad. Y entonces me acoplé a ella. El año pasado fue que el primer desfile, y que inclusive mucha gente que estaba en el desfile hablaba que nosotros mentíamos, que lo nuestro Todavía no es... la seguían Todavía el acusando año de mentirosas. pasado. Bueno, eso es muy típico hacia las mujeres, ¿no? Que uno podría decir qué epítetos suelen utilizar para Así descalificarnos, ¿no? Sí. Mentirosa es uno. Mentirosa Así es uno, y el año pasado, hace 2 años, cuando yo levanto la bandera de la visibilidad de la mujer, yo solita, entre los palos que recibo, bueno, vieron en los grupos de las redes sociales, había un grupo de señores veteranos de guerra que hablaban, y uno de ellos no tuvo mejor remedio, después me lo pasaron a mí, lo tengo grabado, no tuvo mejor remedio que decir, las mujeres fueron a alegrar la tropa. Bueno, ese es otro de los calificativos. O son locas o son putas, ¿no? Esos son los calificativos que suelen Ese día- tirarle a las mujeres para descalificarlas. ¿Y qué hiciste? Le contestas. Yo Ese creo día, que vos le contestás. ese día Yo lloré creo que todo vos el le día. contestás. No, ese día lloré todo el día, porque era cerca de esta época, Sí, de esta qué fecha que estamos sensible. todos sensibles. Sí. Pero me tomé el tiempo, porque las mujeres nos tomamos el tiempo a veces para hacer cositas. Y para el Día de la Madre le subí una carta al señor que dijo que habíamos ido Sí, de alegrar la tropa, que no la traje hoy, pero ella la leyó, se la llevé, se la subí al Facebook, por el mismo lado donde él me atacó, porque no me atacó ¿Y de qué frente. decía? Estoy esperando que me conteste. Vamos a entrar todos al Facebook a ver, a Los seguir invito. esa historia. Les agradecemos La verdad, mucho, muchas ¿eh? gracias. Muchas Bueno, gracias muchas por haber gracias a venido. ustedes. Los por agradecidos enseñarnos. somos nosotros, porque yo siempre digo que uno no ama lo que no conoce. Por eso empecé en los colegios, porque es ahí donde bien. ya que me sacaban de todos lados y me decían que no era veterana, dije, bueno, empecé por los colegios, porque de ahí es donde se tiene que salir la educación, y que sepan todas las niñas y niños que están estudiando que hubo mujeres. Y así llegué a la Escuela de Aviación, un lugar emblemático también para nosotros, a hablarle a los cadetes, de los cuales ellos no sabían que Y había no, mujeres en la guerra Sí. y que habían pertenecido a la fuerza. Bueno, así que orgullosas para mí... de haberles cedido este espacio a ustedes. Y Muchas una, gracias. si me permite... ¡Ay, Alicia! Dale. La última cosa, Te voy a contestar por Facebook, ¿eh? En el Congreso Latinoamericano de Mujeres que se hizo la semana pasada de Mujeres por la Paz, hemos sido seleccionadas, la señora y yo, entre las 1000 mujeres de paz en el mundo, que eso es la frutillita en la ¿Viste que lucha son de reconocidas? nosotros. ¿Viste? Sí. Bueno, muchísimas gracias por gracias. haber No, venido. gracias a ustedes. Y a todas las mujeres que han participado. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Tantas mañanas pintándote la cara.